honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Levíticos 15:3. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Siéntese, por favor. Para ellos, en la ley del primer pacto, implicaba un acto literal. Cuando el hombre estaba enfermo y expulsaba cierto flujo de su cuerpo, era inmundo, totalmente inmundo, no tenía parte, no podía acercarse al tabernáculo de reunión, no podía participar en ninguna acción de culto, no podía expresar o practicar su fe, quedaba completamente aislado porque era inmundo, ¿ok? Y Dios ocupa la enfermedad en el cuerpo del varón como una figura para enseñarnos una realidad espiritual. Y voy a titular la reflexión de esta tarde: inmundicia en el flujo del cuerpo. Vamos a continuar mirando con discernimiento la palabra de Dios acerca de la inmundicia en relación al flujo de semen. Ya dimos la explicación cuál es el significado espiritual del semen, hermanos, en los miércoles anteriores, y vamos a continuar haciendo énfasis en el flujo, porque según la ley de Dios en el Antiguo Testamento, el hombre era inmundo si tenía flujo de semen. A manera de recordatorio, tener flujo de semen espiritualmente es sinónimo de desperdiciar aquello que contiene vida. Amén. Es una forma de recordar lo que les he estado enseñando anteriormente. En ese contexto, el semen representa la vida natural, y cuando desperdiciamos la vida natural fuera del propósito de Dios, equivale al significado espiritual de tener flujo de semen. Yo creo que esto queda muy claro, ¿verdad? Mirando con discernimiento el versículo 3 que tenemos en pantalla, encontramos otro detalle en relación a la inmundicia como un problema interno del cuerpo. Me llamaba la atención eso, porque Dios nos está revelando a través de la enfermedad en el cuerpo del hombre, nos está mostrando espiritualmente que la inmundicia es un problema interno, no solamente en el varón, sino también en la mujer. Hablando en sentido espiritual, la inmundicia es un problema interno en toda persona. Obviamente que ocupa la figura del hombre para ilustrarlo de esta manera. De hecho, usted va a ver que se menciona la palabra cuerpo. Leo y dice: y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo. En el original, hermanos, no se ocupa la palabra cuerpo. En una traducción más exacta, en lugar de cuerpo aparece la palabra carne. Carne. Aquí la traducción nos da la palabra cuerpo, pero en el original hace énfasis en un problema de la carne. La palabra entonces más exacta sería: sea que su carne destiló a causa de su flujo. Y la palabra carne, de donde se traduce o se reemplaza o es sinónimo de cuerpo, se refiere o es figura a la naturaleza carnal, a la naturaleza pecaminosa, la naturaleza maligna que internamente tenemos todos los seres humanos y que es un problema interno dentro de nosotros. Así que voy a hacer algunos aspectos, hermanos, para darle más entendimiento a esto. Aquí yo puedo mirar que Dios presenta la inmundicia
como un problema de naturaleza interna y está representada en el problema interno que producía que ese cuerpo destilara flujo, o que también producía que ese cuerpo almacenara, que era lo más grave, que almacenara ese flujo y que no lo expulsara. Porque aquí estamos hablando de dos cosas: del flujo que salía del cuerpo, pero también de un problema más grave, de aquel cuerpo enfermo que no expulsaba, hermanos, la pudrición, la infección, sino que la contenía internamente. Por eso dice: o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Si el cuerpo destilaba, era inmundo, y si el cuerpo no destilaba y contenía ese flujo de enfermedad, también era inmundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios espiritualmente nos está mostrando? Nos está mostrando que la inmundicia es un problema de naturaleza interna en todos los seres humanos. Aquí la inmundicia es presentada como una enfermedad dentro del cuerpo. El cuerpo enfermo era inmundo internamente. Y si el cuerpo tenía flujo y expulsaba ese flujo, era inmundo. Pero si ese cuerpo enfermo internamente retenía el flujo de la enfermedad y no la expulsaba, repito, también era inmundo. Qué detalles, hermanos, llenos de significados espirituales. Gracias a Dios por el discernimiento que tenemos para poder entender espiritualmente todo esto. Que Dios nos está diciendo y quiere que aprendamos que la inmundicia es un problema interno en nuestro ser. Ese cuerpo enfermo, tuviera flujo o no, seguía siendo inmundo. Ahora vamos a entender espiritualmente esta situación. Porque el cuerpo, o la carne, o cuerpo como lo traduce la versión que tenemos, hermanos, ponga atención en esto, ya hablando en términos espirituales, el cuerpo representa la vida natural de todo ser humano. ¿Dónde está asentada la vida natural de nosotros? En nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo que se menciona ahí representa la vida natural de toda persona. Y el cuerpo enfermo es figura de la vida humana en su condición natural, pecaminosa, llena de inmundicia delante de Dios. Mire qué tremendo. Esta vida humana, perfumada, bien vestida, en elegancia, con adornos y cuantas cosas, hermanos, pero si no está Dios, si no está el Espíritu Santo ahí, si no hay santidad ahí, es una inmundicia delante de Dios. Esto es lo más tremendo, ¿verdad? Un cuerpo infectado internamente, enfermo internamente, representa la naturaleza interna humana pecaminosa de todo ser humano. El cuerpo que destilaba flujo de enfermedad representa aquella vida pecaminosa que se desperdicia fuera del propósito de Dios. Y esta forma de vivir fuera del propósito de Dios expresa mucha inmundicia. Ahora, por otro lado, el cuerpo que retenía el flujo de enfermedad, la segunda parte del texto, ese cuerpo que no destilaba el flujo, representa aquella vida natural que se corrompe internamente, que se daña internamente. Y hay muchas personas en la vida natural y también en la vida cristiana, hermanos, hay muchas personas, incluyendo creyentes, que almacenan mucho mal internamente en ellos.
van reteniendo, hermanos, acciones, pensamientos, sentimientos malos, como el odio, el rencor, el resentimiento, y esto los va enfermando por dentro, hermanos. Se van corrompiendo internamente, van dañando su alma. Y una persona que retiene toda esa clase de pensamientos o sentimientos malignos es como el cuerpo que contiene el flujo de enfermedad internamente. Y vivir así, con un corazón lleno de maldad, de odio, de rencor, de resentimiento, hermanos, también hace que la vida natural se convierta en una inmundicia delante de Dios. Por eso, si el cuerpo expulsaba, hermanos, el flujo era inmundo, pero si el cuerpo retenía el flujo, seguía siendo inmundo. La enseñanza espiritual es la siguiente: la vida humana es internamente inmunda. Sí, hermanos, en el aspecto natural. Este problema interno está en la naturaleza humana y se expresa externamente en lo que sale de nosotros. Y eso está representado en el flujo que salía del cuerpo como inmundicia. Pero ese problema de inmundicia también se expresa en lo que contenemos y retenemos internamente en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón según la lista que dio el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan de la lista que menciona el Señor Jesucristo? Toda clase de maldad, hermanos: adulterio, fornicaciones, homicidios, pleitos. Dice que todo eso está aquí. Entonces hay mucha maldad en lo que sale de la vida natural. Hay mucha maldad. Y eso es lo externo. ¿Qué es lo que sale de la vida natural? Toda clase de acción pecaminosa. Pero también hay mucha maldad internamente en lo que contenemos adentro. Sí, porque hay mucha gente que en apariencia tienen buena conducta, pero por dentro están llenos de maldad. Hay muchos creyentes que en apariencia son santos, pero internamente están podridos de malicia, de envidia, de rencor, de resentimiento, de maldad. ¿Se acuerdan que a los fariseos el Señor los reprendió en su cara porque los fariseos tenían apariencia de santidad y de piedad, y el Señor les dijo: sepulcros blanqueados? Amén. O sea que por fuera estaban bonitos, limpios, adornados, pero por dentro eran como sepulcros que contenían toda clase de inmundicia. Sea que lo expulse, sea que la maldad se expulse por medio de las acciones, por medio de las palabras, o sea que se contenga internamente a través de pensamientos, a través de sentimientos, es inmundicia delante de Dios. Aleluya. Y por la naturaleza pecaminosa, todo lo que sale en la vida natural o lo que se contiene en la vida humana también es inmundicia delante de Dios. Espero que me haya explicado, porque voy a pasar al versículo 4. ¿Sí queda claro, hermanos, qué es lo que representa el significado espiritual de este texto? Creo que está muy claro, ¿verdad? Traté de explicárselo de la manera más posible para que usted, más fácil para que lo entendiera. Esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Lo que sale en la vida natural pecaminosa es inmundicia. Lo que se contiene, porque hay personas que reprimen muchas cosas, pero se van llenando también de mucha inmundicia delante de Dios. Ok, versículo 4. Este le va a tocar a ustedes explicarlo. A ver. Miren nomás.
todo un trabajo de interpretación, hermanos, todo un trabajo de aplicación del discernimiento para poder entender espiritualmente esto. Versículo 4. Y esto está en relación a la inmundicia en el cuerpo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. Y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando aquí ahora? ¿Qué es lo que Dios nos está transmitiendo a través de esta palabra llena de figuras también? La cama es figura de una realidad espiritual en relación al problema de inmundicia que internamente tiene el ser humano. Hay textos, hermanos, que requieren mucho tiempo de meditación, de estudio, para poder discernir espiritualmente. La explicación del versículo 4 también está en relación al cuerpo enfermo e inmundo. Y dice que en toda cama en la que se acostaba o se acostare, según la palabra de la Biblia, el enfermo, la cama quedaba inmunda también. Mire qué problema tan grande de la inmundicia. Qué situación más terrible de la inmundicia. Escuche por favor, aquí la palabra cama, y yo me fui al hebreo, la palabra original, la raíz hebrea, para poder entender a qué se refería la cama. No tanto en el sentido humano, porque yo sé que es una cama, amén, sino en el sentido espiritual. Y aquí la palabra cama tiene una implicación de relación, de intimidad. Aquí la palabra cama tiene una implicación de una relación carnal, de una manera más directa, de una relación sexual inmoral. Y así, literalmente, hermanos, es una de las implicaciones en el significado original de la raíz etimológica de la palabra cama en hebreo. Y qué sorprendente, cuando yo leo eso, digo, Señor, qué tremendo lo que quieres enseñarnos. Hermanos, esto es muy serio, porque la naturaleza humana en sí misma es inmunda. Escuche esto, es serio. Pero cuando esa naturaleza humana, pecaminosa, inmunda, entra en relación sexual con otras personas, lo que Dios nos está enseñando aquí es que la inmundicia se propaga. La inmundicia se transmite. La inmundicia intensifica la naturaleza maligna. Y una de las formas donde la inmundicia cobra fuerza y se va propagando y se va transmitiendo son las relaciones sexuales inmorales fuera del matrimonio. Llámese fornicación, llámese adulterio y todas las perversiones o desviaciones sexuales, hermanos, que usted sabe que se practican en el mundo. La inmundicia se va, hermanos, se va propagando, se va extendiendo. Por ello, en este contexto, el yugo desigual está reprobado, prohibido y condenado por Dios. Porque la persona inmunda, sea mujer o hombre, aquel que no vive en santidad, aquel que vive en pecado, hermanos, está lleno de inmundicia. Pero cuando entra en relación, que es lo que representa la cama, cuando entra en contacto, en relación con algún creyente, el mundano contamina de inmundicia al creyente. Así como el inmundo de flujo contaminaba de inmundicia la cama al entrar en contacto con ella.
Dios entonces nos está diciendo que tengamos mucho cuidado con la inmundicia, que no entremos en relación con nada que contenga inmundicia. Aquí la enseñanza dentro del contexto es un llamado a la santidad para que no nos contaminemos. Un llamado a la santidad para que mantengamos la limpieza moral, espiritual, a causa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Otra cosa, hermanos, que está también en el texto: y toda cosa que se sentare inmunda será. Aquí se menciona, aparte de la cama, que representa entrar en relación, también se menciona toda cosa en que se sentare. También, hermanos, quedaba en inmundicia. Y yo meditaba en esto. ¿Qué significa toda cosa en la que se sentare? ¿Qué acción representa cuando nos sentamos en algo o sobre algo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo lograba discernir en mi espíritu que la palabra sentare tiene una implicación de apoyarse, depender, sostenerse de algo o de alguien. Y esta situación también es grave, hermanos, o era grave en ese momento, porque el hombre inmundo de flujo contaminaba todo lo que entraba en relación a su persona, fuera una cama, fuera una silla, fuera cualquier cosa donde ponía su cuerpo. Por el problema interno que destilaba, contaminaba ese lugar. Ese hombre, hermanos, que tenía un problema serio de inmundicia y que su cuerpo destilaba, imagínense la cama donde se sentaba, la manchaba. Imagínense la silla donde se sentaba, manchaba esa silla. Todo lo que entraba en contacto con su cuerpo quedaba inmundo. Y espiritualmente es así también. Lo que espiritualmente Dios nos está mostrando es que la inmundicia es algo que se transmite por relación. Esta acción de transmitir la inmundicia al entrar en relación con algo representa la trágica realidad de la inmundicia en la vida humana. Todo lo que entra en relación a la vida natural, carnal, pecaminosa, caída, queda contaminado de inmundicia. Y yo me ponía a meditar en esto acerca de la realidad de la vida humana, hermanos. La vida natural, la vida sin Dios, la vida en pecado, la vida, hermanos, en maldad, sin arrepentimiento. Esa vida natural a la cual nos aferramos, hermanos, y a veces hasta caemos en la ostentación de esa vida natural. Es triste y trágica la vida humana, porque en apariencia, estoy hablando de la vida natural, la vida pecaminosa, en apariencia se mira muy bien, muy bonita, adornada con lujos, con elegancia, con educación. Pero en su naturaleza interna, esa vida humana sin Dios está podrida por dentro. Está llena de corrupción e inmundicia. Y todo lo que entra en relación con esa vida pecaminosa también queda contaminado. Es ahí donde muchas veces, hermanos, el diablo toma ventaja en la vida de creyentes inmaduros y sin discernimiento. De repente el diablo les presenta a un hombre muy bonito, elegante, alto, bien perfumado, bien vestido, y se van con la vista y el deseo de los ojos, hermanos, y no saben que el diablo por ahí está trabajando para llenar de inmundicia el pensamiento, el corazón de aquella mujer, o viceversa. Porque el diablo se sabe vestir muy bonito
de mujer, para engañar y seducir al hombre, al creyente inmaduro, falto de temor de Dios, falto de discernimiento, y le pone una mujer muy elegante, muy refinada, muy bonita, muy educada en apariencia, pero si no tiene a Dios, es una mujer inmunda en su naturaleza. La sabiduría de Dios nos advierte por medio de esta situación para que como iglesia tengamos mucho cuidado, hermanos. Dios, por medio de la figura del flujo inmundo del cuerpo, está revelándonos la realidad inmunda de la vida natural, la vida pecaminosa, esa vida carnal, enferma e inmunda delante de Dios. Ahora voy a pasar al versículo 5, 6 y 7, porque se sigue confirmando cómo la inmundicia se va, hermanos, se va propagando por medio de la relación. Todo lo que entra en contacto con algo inmundo se contamina. Por eso usted debe de ser muy selectivo con quienes convive en su trabajo. Por eso usted debe tener mucho cuidado con quién se relaciona diariamente en la escuela, en el trabajo, en los tiempos de comida en la maquiladora. Usted debe tener mucho cuidado con quién convive, quiénes son sus amigos, sus amigas. Porque hay gente, hermano, que expresa mucha inmundicia en lo que dice, en lo que hace. Y eso puede contaminar al creyente si vive en un descuido espiritual. Mire, hermano, que es una realidad. Se pega muchas veces más rápido lo malo que lo bueno. Es una realidad. Y si no andamos en santificación, si no tenemos una mente disciplinada en el temor de Dios, al ratito nos vamos a andar riendo también de sus chistes colorados, y al ratito vamos a andar pensando igual que ellos, o hablando igual que ellos, peor aún, actuando igual que ellos. La inmundicia se pega, y aunque usted no lo crea, hay mucha gente inmunda que convive con usted, y tiene que tener cuidado. Mire que sí se pega la inmundicia. Versículo 5. Mire cómo se va transmitiendo. Aquí ya tenemos una tercera persona o una segunda persona. El inmundo de enfermedad se acuesta en la cama, la deja inmunda, entra en contacto, entra en relación con la cama, la llena de inmundicia, y si viene otro cualquiera, toca la cama, tocaba la cama, se sentaba en la cama o dormía en la cama, también se le pegaba la inmundicia. Terrible, ¿verdad?, lo que hace la inmundicia. Se transmite, hermanos. Se transmite la inmundicia. ¿Cómo hay gente con hábitos inmundos en los trabajos, hermanos? Y cristianos teniéndolos como los mejores amigos, los mejores compañeros. ¿Cómo hace falta discernimiento? Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Se le pegó la inmundicia, dijo Dios, se tiene que lavar para que vuelva a la santidad. Versículo 6, mire cómo se va propagando la inmundicia. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Se le pegó también la inmundicia. Ahora entiendo por qué muchos creyentes, ay, es que yo no puedo orar, ay, es que yo no puedo ayunar. ¿No andarás lleno de inmundicia de la que se te anda pegando en el trabajo? ¿Cómo vas a tener, cómo quieres tener una vida espiritual limpia, santa, con dominio propio, si no tienes cuidado con quién te relacionas? En verdad, hermanos,
Mire que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la palabra, conocen la doctrina. Jóvenes que conocen la doctrina de chiquitito, la palabra, la sana palabra, que tengo años predicándoles, hermanos. Y yo veo muchos hábitos que yo digo, ¿dónde se les pegó esos hábitos que traen? ¿Dónde aprendieron eso? Porque aquí no lo han aprendido. ¿Dónde? Por andar relacionándose con gente inmunda que no tiene temor de Dios, que no tiene respeto a Dios, que no ama la presencia de Dios, y como no aman la presencia de Dios, no procuran la santidad de su vida. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Versículo 7. Asimismo, el que tocar el cuerpo, aquí está más tremendo, el que entraba en relación física directamente. Asimismo, el que tocar el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. En los versículos 5 al 7 se reafirma la enseñanza de Dios al mostrarnos cómo la inmundicia es un problema contagioso. Se contagia la inmundicia, hermanos. En lo práctico de la vida cristiana, ¿cómo se puede contagiar la inmundicia? En el mandamiento era en lo físico, en lo material, tocando la cama, tocando el asiento, tocando el cuerpo. En lo físico, en lo material. En lo práctico de la vida cristiana, ¿cómo se puede contaminar de inmundicia a un creyente? Póngale discernimiento, oyendo lo que no tiene que oír, mirando lo que no tiene que mirar, dándole lugar a lo que no es de Dios, comiendo lo que no tiene que comer. Estoy hablando espiritualmente, porque hay creyentes que se tragan todos, son como el chivo, no tienen discernimiento en el alimento espiritual que reciben, se tragan todo, mi hermano, todo, sin discernir si es palabra no adulterada o es una palabra completamente llena de herejías o de mentira. Hay otra cosa que me llama la atención aquí en la lista del 5, 6 y 7. Porque Dios, por un lado, diagnostica la enfermedad y te señala, mira que Dios es el mejor y el más especialista para tratar la inmundicia. Él sabe cómo tratar la inmundicia de una manera excelente. Y en el contexto desde el 3 hasta el 7 nos muestra la inmundicia como una realidad interna y contagiosa que se transmite por relación. Pero a partir del versículo 5, 6 y 7 nos muestra también la solución al problema de inmundicia. ¿Y cuál era la solución? ¿Cuál es la solución? Lavarse con agua. Mire, versículo 5 dice lavarse con agua. Versículo 6 dice lavarse con agua. Versículo 7 dice lavarse con agua. Entonces la solución al problema de inmundicia en el cuerpo era el agua. Y qué cosa tan misteriosa, ¿verdad? Un problema de enfermedad grave que supuraba el cuerpo. Con el agua se quitaba. Con el agua se limpiaba. Esa sí era un agua bendita. Amén. Esta sí era un agua bendita, hermano, que limpiaba la inmundicia. Lavarse con agua era el medio para ponerle fin a la inmundicia. La inmundicia tenía su fin. ¿Cuándo terminaba la inmundicia? Cuando aquel que se había contagiado se lavaba con agua. El agua, ustedes ya lo saben porque se los he enseñado. ¿Qué representa el agua?
La palabra, la santificación que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando entra internamente, hermanos, lava la inmundicia que hay en el alma de la persona, sea que voluntariamente se llenó de inmundicia o que se le pegó por andar de irresponsable espiritualmente. El agua que limpiaba la inmundicia es la palabra de Dios. Yo termino con Juan 15:3 para confirmar esta realidad espiritual de el agua representando la palabra de Dios. 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Efesios 5:26 dice, y ya termino, mis hermanos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.